Imagina por un momento que estás rodeado de oscuridad. El miedo te envuelve, la incertidumbre te paraliza. ¿Alguna vez te has sentido así, como si el mundo entero conspirara en tu contra y cada paso que das fuera sobre arenas movedizas? En un mundo donde las noticias nos bombardean con desastres, crisis y amenazas, ¿no sería reconfortante saber que hay un guardián omnipotente velando por ti? Un guardián que no duerme, que no se cansa, que está siempre alerta. Ahora bien, la búsqueda de paz, fuerza y consuelo es universal. Las interpretaciones pueden variar, pero el mensaje central de esperanza y resiliencia es el mismo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esta protección en medio de tanta adversidad? ¿Acaso hay palabras tan poderosas que puedan cambiar nuestra realidad, transformar nuestros miedos en valentía? Te animo a abrir tu corazón y permitir que estas palabras te hablen directamente, ofreciéndote refugio y renovando tu espíritu. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras, donde cada palabra es un escudo, cada frase una fortaleza, porque en tiempos de adversidad, cuando todo parece perdido, estos versículos serán tu luz en la oscuridad, tu fuerza en la debilidad. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Salmo 23, versículo 4. Confianza en tiempos difíciles. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y reconfortantes de la Biblia, y no es difícil entender por qué. En sus palabras encontramos una promesa que ha acompañado a generaciones en los momentos más oscuros. Y hoy quiero que nos detengamos en el versículo 4, un versículo que nos recuerda algo increíblemente poderoso, que aun cuando estemos en el valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer. Pero, ¿qué significa realmente este valle? ¿Y por qué es tan importante para nuestra fe? Cuando hablamos de valle de sombra de muerte, no estamos hablando de un lugar físico. No es un espacio geográfico, es una metáfora, y una que describe esos momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. ¿Alguna vez has sentido que estás en medio de una oscuridad tan profunda que no puedes ver la salida? Eso es el valle. Momentos de angustia, de desesperación, de miedo. Sin embargo, lo importante aquí es que el Salmo no dice que viviremos para siempre en ese valle, sino que lo andamos, lo atravesamos. Es temporal, y esa es una verdad que a veces olvidamos en medio del dolor. No es nuestro destino final, es solo una etapa. Y lo siguiente que dice el salmista es igual de poderoso. No temeré mal alguno. Esta no es solo una expresión de deseo, es una declaración firme. No es que el miedo no exista, pero cuando confiamos en Dios, ese miedo pierde su poder sobre nosotros. La razón de esto está en las siguientes palabras: porque tú estarás conmigo. El motivo por el que podemos caminar por el valle sin temor no es porque seamos valientes por naturaleza, sino porque no caminamos solos. La presencia de Dios es lo que nos da la seguridad de que, pase lo que pase, no estamos enfrentando el valle solos. Esa presencia constante de Dios en los momentos difíciles es lo que transforma por completo nuestra experiencia en el valle. Dios no solo nos ve desde lejos, Él está ahí, caminando con nosotros. Esto es importante porque nos recuerda que la oscuridad del valle no es más grande que la luz de la presencia divina. A veces, en medio de la tormenta, no vemos la salida, pero su presencia es esa luz que nos guía paso a paso. El valle es temporal y la presencia de Dios es eterna. El Salmo usa la imagen de Dios como un pastor, y hay algo profundo en esto. En los tiempos bíblicos, un pastor era alguien que protegía y guiaba a sus ovejas, y lo hacía con dos herramientas, la vara y el cayado. La vara es un símbolo de protección. Un pastor la usaba para defender a sus ovejas de los depredadores y para mantenerlas a salvo. Del mismo modo, la vara de Dios nos protege de los peligros, tanto físicos como espirituales.
Es un recordatorio de que Dios no solo está presente, sino que también está luchando por nosotros, defendiendo nuestra vida en los momentos más difíciles. El cayado, por otro lado, es una herramienta de guía. No solo necesitamos protección, también necesitamos dirección. A veces, en medio de los desafíos, no sabemos por dónde caminar, nos sentimos perdidos. Pero el cayado de Dios nos guía, nos mantiene en el camino correcto, incluso cuando no entendemos hacia dónde vamos. Es una dirección amorosa, una guía que no nos obliga, sino que nos invita a seguir adelante con confianza, sabiendo que Él nos llevará a un lugar seguro. Este versículo es claro en algo: la vida no será fácil, no promete una existencia sin problemas. Al contrario, reconoce que habrá momentos difíciles, pero lo que hace es ofrecernos una forma de enfrentarlos. Nos invita a aceptar que esos valles existirán, pero también nos recuerda que no caminamos solos. La confianza en Dios no elimina los problemas, pero sí transforma nuestra manera de enfrentarlos. Esa confianza es lo que nos da el valor para seguir adelante. Dios es la fuente de fortaleza que necesitamos para atravesar cualquier adversidad. Cuando reconocemos que Él está guiándonos, esa certeza cambia nuestra perspectiva. Ya no caminamos con miedo, sino con la seguridad de que Dios nos está llevando hacia un lugar mejor. La vara y el cayado no solo nos protegen y nos guían, también nos consuelan. Nos recuerdan que, aunque las cosas se pongan difíciles, no estamos solos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Piensa en esos momentos en los que todo parece desmoronarse: la pérdida de un ser querido, una crisis financiera, problemas de salud. Son los valles modernos, los momentos en los que el miedo y la incertidumbre nos consumen. Pero este versículo nos invita a hacer algo diferente, nos invita a enfocarnos en la presencia de Dios, no en las circunstancias. Cuando nuestra atención está en Él, el miedo pierde su poder. Dios no solo nos acompaña, también nos guía hacia el futuro que tiene preparado para nosotros. La confianza en Dios es, sin duda, el mejor antídoto contra el miedo, porque cuando confiamos en su presencia, las circunstancias ya no nos controlan. Los valles pueden ser oscuros, pero la promesa de que Dios está con nosotros es la luz que necesitamos. Esa promesa es un ancla en medio de las tormentas de la vida, algo a lo que podemos aferrarnos cuando todo lo demás parece inestable. Y lo más hermoso de este versículo es cómo transforma nuestra perspectiva. Cuando dejamos de ver las dificultades como castigos o pruebas imposibles y empezamos a verlas como oportunidades para confiar más en Dios, nuestra vida cambia. Este versículo nos da una esperanza que va más allá de las circunstancias presentes. Nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una luz al final, porque Dios nos está guiando hacia un lugar mejor. Así que cuando estés en medio de tu propio valle, recuerda estas palabras: no temas, porque no estás solo. Dios está contigo protegiéndote y guiándote, y al final, ese valle no será más que una etapa en el camino hacia la esperanza, la paz y la seguridad que solo su presencia puede ofrecer. Número 2. Deuteronomio 31, versículo 6. Coraje y confianza en Dios. Fíjate que en Deuteronomio 31:6, Dios nos llama directamente a ser fuertes y valientes. Y si lo piensas bien, no es una sugerencia, es una exhortación. Esfuérzate y cobra ánimo, dice el versículo. Esto no es algo opcional, es un mandato. Pero ¿por qué sería tan importante la valentía? La vida está llena de desafíos, ¿verdad? Desde los más pequeños hasta esos que nos sacuden por completo. Y es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos esa firmeza, esa determinación de la que habla la Escritura. No es que seamos inmunes al miedo o la duda, sino que Dios nos invita a enfrentar esos desafíos con el coraje que Él mismo nos otorga. Mira, el miedo es una de las emociones más debilitantes que podemos experimentar. Nos paraliza, nos llena de inseguridades y, si lo dejamos,
puede incluso robarnos las oportunidades que Dios tiene preparadas para nosotros. Es por eso que el versículo nos dice claramente: no temas ni tengas miedo de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Puede cambiar de una persona a otra. Para algunos, ellos pueden ser personas o situaciones específicas. Para otros, pueden ser miedos internos, dudas o incluso el miedo al futuro. Pero lo importante aquí es que Dios sabe que el miedo nos frena y por eso nos pide que lo enfrentemos con confianza. Él no nos pide que neguemos la realidad de los desafíos, pero sí nos da la seguridad de que con Él a nuestro lado, esos desafíos no tienen el poder de derrotarnos. Y eso me lleva a la promesa más grande que encontramos en este versículo: Dios va con nosotros. Piensa en esto por un segundo. El Dios del universo, el creador de todo, camina contigo en cada paso que das. Eso cambia todo. No estás solo en las batallas de la vida, no estás enfrentando estos desafíos por tu cuenta. Dios no es un observador lejano. Él es tu compañero, tu aliado, y va abriendo el camino delante de ti. Esa imagen es poderosísima porque, a veces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, lo más abrumador es sentir que estamos solos. Pero este versículo nos asegura que no lo estamos. Y es que Dios no solo camina contigo, también te protege y te respalda. Él es tu defensor. A veces nos sentimos indefensos ante los problemas, como si las circunstancias fueran demasiado grandes para nosotros. Pero aquí está lo increíble. No importa lo que enfrentes, Dios es más grande. No se trata de tu capacidad para resolver todo, sino de su poder para superar cualquier obstáculo. Cuando confías en ese poder, cuando realmente entiendes que Dios es tu escudo, puedes tener la certeza de que estás protegido, incluso en medio de las batallas más difíciles. El versículo continúa con una promesa que puede cambiar tu vida si la tomas en serio. Él no te dejará ni te desamparará. Esto es algo que va más allá de las palabras. Es un compromiso eterno de parte de Dios. Piensa en cuántas veces has sentido que estás solo, que nadie te entiende, que todo está en tu contra. Es en esos momentos, cuando sientes que no hay salida, que esta promesa resuena con más fuerza. Dios nunca te abandonará, nunca. Incluso en los momentos de mayor adversidad, cuando parece que el mundo te da la espalda, Dios permanece fiel. Eso es un consuelo indescriptible. Ahora, todo esto suena increíble, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? La realidad es que todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Tal vez estés en un punto en tu vida en el que no sabes qué decisión tomar, o quizás te sientes abrumado por las responsabilidades y los desafíos que tienes delante. Es ahí donde este versículo cobra vida. Dios te invita a confiar en su presencia, en su protección, en su fidelidad. No importa lo incierto que sea el futuro, puedes avanzar sabiendo que no estás solo, que Él va contigo. Y eso te da el coraje para tomar decisiones importantes con la seguridad de que Dios está a tu lado. Déjame darte un ejemplo. Imagina que estás enfrentando una situación en tu trabajo donde tienes que tomar una decisión difícil. Tal vez sientes la presión de hacerlo bien, de no fallar, y el miedo al error te paraliza. En ese momento puedes recordar este versículo. Puedes confiar en que, aunque no tengas todas las respuestas, Dios está contigo, guiando tus pasos. Y en lugar de dejarte llevar por el miedo, puedes avanzar con valentía, sabiendo que Él no te dejará ni te desamparará. La invitación de Deuteronomio es clara: sé fuerte, sé valiente, porque Dios está contigo. No se trata de que nunca sientas miedo, sino de que el miedo no te controle. Se trata de caminar con confianza, incluso cuando el camino es incierto, porque tienes la certeza de que Dios es tu protector, tu guía y tu defensor. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, grande o pequeño, recuerda que no lo haces solo. Tienes al Creador del universo caminando a tu lado, abriendo el camino y protegiéndote en cada paso que das. Y con esa verdad puedes enfrentar cualquier cosa con coraje y confianza. Número 3.
Salmos 3, versículo 7. Dios como guardián del cuerpo y el alma. Cuando el Salmo 121:7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, lo que está haciendo es revelarnos algo tan importante sobre la protección de Dios. No se trata solo de lo que vemos o de lo que afecta a nuestro cuerpo. Dios va más allá de eso, abarca lo físico y lo espiritual, y promete cuidar lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma. ¿Y qué significa esto para ti y para mí? Que Dios no solo está al pendiente de protegernos de los peligros físicos, sino también de esas batallas internas que no siempre son visibles para los demás. Piénsalo por un momento. Cuando Dios dice que nos guardará de todo mal, no está hablando solo de protegernos de accidentes o situaciones peligrosas. Está hablando de una protección holística, una que cubre cada área de nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos, emociones y espíritu. En la Biblia, el concepto de todo mal es amplio. Sí, abarca las cosas externas que nos pueden dañar, pero también habla de los males internos, aquellos que no siempre se ven, pero que pueden ser devastadores. Y aquí es donde entra la importancia de la protección del alma. Porque mientras nuestro cuerpo puede ser vulnerable, nuestra alma está segura bajo la guardia de Dios. Ahora, hablemos de lo que significa que Dios guarde nuestra alma. La Biblia habla del alma como el núcleo de nuestro ser, aquello que nos conecta con Dios, lo más íntimo y esencial de quienes somos. Y lo que este versículo nos dice es que Dios protege esa parte de nosotros que a veces descuidamos. Él cuida de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que sentimos en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados, llenos de miedo o ansiedad? La promesa de Dios es que aunque esas emociones puedan surgir, no destruirán nuestra alma, porque Él está ahí, protegiéndonos incluso de nosotros mismos. Esa protección no es solo contra lo que viene de fuera, es también contra las amenazas internas. Y todos sabemos que muchas de nuestras batallas más grandes no son contra el mundo exterior, sino contra nosotros mismos. El miedo, la ansiedad, la duda, todas esas luchas emocionales y mentales que enfrentamos día a día. Pero aquí está la buena noticia. Dios te guarda en medio de esas luchas. Él está contigo, dándote fuerzas para enfrentar esas batallas que nadie más puede ver. Y la clave está en confiar en su protección. Incluso cuando todo dentro de ti parece estar en caos, el mal no siempre viene en forma de amenazas visibles. A veces es sutil, como un pensamiento destructivo que se infiltra en nuestra mente, o una tentación que amenaza con alejarnos de Dios. Y aquí es donde vemos cómo Dios nos guarda de esas influencias negativas. Porque Él no solo nos protege de lo que puede hacer daño a nuestro cuerpo, sino también de lo que puede dañar nuestra alma. Y es por eso que necesitamos estar siempre atentos a la forma en que Dios nos protege, incluso de aquello que a veces no percibimos como peligroso, pero que tiene el potencial de alejarnos de su voluntad. Y lo más asombroso es la totalidad de este cuidado divino. Dios no se olvida de ningún detalle. Él conoce cada aspecto de tu ser, cada pensamiento, cada emoción. Y en esa omnisciencia, Él te cuida de manera integral, sin dejar nada fuera. Saber que Dios está involucrado en los detalles más íntimos de nuestra vida interna nos da una sensación de seguridad que no podemos encontrar en ninguna otra parte. Porque si Dios cuida lo más profundo de nuestro ser, podemos confiar en que Él también tiene el control sobre todo lo demás. ¿Y cómo cambia esto nuestra vida diaria? Nos da una paz interior que no depende de las circunstancias externas, porque cuando sabemos que nuestra alma está segura en las manos de Dios, cuando entendemos que Él nos guarda de todo mal, incluso de aquello que no podemos controlar, experimentamos una estabilidad que va más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una paz que supera las adversidades externas. Una calma espiritual que permanece incluso en los momentos más turbulentos. Es esa confianza que nos permite decir, sí, las cosas pueden estar difíciles, pero mi alma está segura.
Confiar en la acción divina, especialmente en el plano espiritual, es fundamental. Muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo, no vemos cómo nos está protegiendo de algo que podría habernos destruido, pero la fe nos permite reconocer su intervención, incluso cuando no es obvia, y para fortalecer esa confianza necesitamos desarrollar una conciencia de su protección diaria. A veces es cuestión de detenernos y reflexionar sobre cómo Dios nos ha guardado, cómo ha intervenido en situaciones que en su momento parecían imposibles de superar. Este versículo también tiene una aplicación práctica poderosa en situaciones de angustia emocional. Todos hemos pasado por momentos de tristeza, de desesperanza, donde parece que no hay salida, pero la promesa de Dios es clara. Él guarda nuestra alma incluso en esos momentos, y es en esos tiempos de crisis emocional cuando más necesitamos recordar que Dios está ahí, protegiéndonos, cubriéndonos. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que en los momentos más oscuros de su vida han sentido la paz de Dios envolviéndolas? Esa es la promesa de la protección del alma en acción. Y cuando miramos hacia el futuro, hacia lo desconocido, este versículo nos da una base sólida para enfrentar la incertidumbre. No sabemos lo que vendrá, pero sabemos que Dios está con nosotros, protegiendo lo más valioso que tenemos, nuestra alma. Y esa seguridad nos ayuda a enfrentar lo desconocido con confianza. Porque, aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos la certeza de que, pase lo que pase, nuestra alma está segura en las manos de Dios. ¿Y cómo respondemos a esta protección integral de Dios? Con gratitud, con confianza. Vivimos de una manera que refleje esa confianza en su protección. No significa que no enfrentemos dificultades, pero sí significa que cuando lo hacemos con la certeza de que Dios nos está guardando. Y esa gratitud se convierte en testimonio, porque cuando experimentamos la protección de Dios, es natural querer compartirlo con los demás, mostrarles cómo su cuidado nos ha sostenido en los momentos más difíciles. Finalmente, no podemos ignorar las implicaciones de esta promesa para nuestra salud mental y emocional. Saber que Dios guarda nuestra alma influye directamente en cómo enfrentamos el estrés, la ansiedad y las preocupaciones de la vida. Nos da una base sólida sobre la cual construir nuestra salud emocional. Y aunque es esencial buscar ayuda profesional cuando la necesitamos, también podemos integrar nuestra fe en esas estrategias de afrontamiento. Confiar en la protección divina no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que tenemos una ventaja, la certeza de que incluso en los momentos más oscuros Dios nos está guardando. Así que, cuando pienses en este versículo, recuerda que Dios no solo está protegiendo tu cuerpo, Él está cuidando lo más profundo de ti, tu alma. En medio de todo lo que enfrentas, su promesa es firme. Tu alma está segura en sus manos. Número 4. Isaías 54, versículo 17. La protección divina. Isaías 54, 17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Y cuando lees esas palabras es como si sintieras un peso que se levanta de tus hombros, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces has sentido que todo está en tu contra? En esos momentos es fácil pensar que las situaciones difíciles, las críticas o los ataques emocionales pueden derrotarte. Pero aquí, Dios nos hace una promesa firme. No importa qué armas sean creadas en tu contra, no prosperarán. Dios no dice que las armas no serán formadas, reconoce que enfrentaremos dificultades, que los ataques vendrán, pero la clave está en que no tendrán éxito, no prevalecerán. Esta promesa abarca mucho más que lo físico. Sí, puede referirse a protección en situaciones donde nuestra seguridad física está en peligro, pero también abarca lo emocional y lo espiritual. Tal vez no estés enfrentando una batalla literal, pero ¿cuántas veces has lidiado con críticas, calumnias o incluso con tus propias luchas internas? A veces, las palabras hirientes y los pensamientos destructivos pueden sentirse como armas tan reales como cualquier otra.
Pero Dios te dice que esos ataques tampoco prosperarán. No tienen el poder para destruirte porque Dios está de tu lado. Fíjate bien en esto. Dios no solo te protege, también anula el poder de los ataques enemigos. No importa si esos ataques vienen de personas, de circunstancias o incluso de tus propios miedos. Dios tiene la última palabra. Y aquí está lo increíble. Esta protección no es condicional. No depende de lo que hayas hecho o de lo fuerte que seas. Se trata del poder de Dios trabajando en tu vida. Es una invitación a caminar con certeza, sabiendo que el que está contigo es más fuerte que cualquier cosa que se levante en tu contra. Y aquí es donde el poder de la confianza en Dios realmente brilla. Es una seguridad que no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que sabemos en nuestro corazón. Sabemos que Dios es fiel, que Él nos defiende incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. Esto no significa que no habrá momentos difíciles, pero significa que en medio de esos momentos puedes tener paz. Puedes caminar con la certeza de que Dios está a tu lado, peleando por ti, protegiéndote de lo que no puedes ver y dándote la fuerza para resistir lo que sí puedes. Uno de los aspectos más difíciles de esta vida son los ataques verbales. Las palabras pueden ser armas poderosas, capaces de cortar profundamente. Las calumnias, las mentiras, las acusaciones injustas, todo eso puede desgastarte, afectar tu autoestima, incluso tu fe. Pero lo que Isaías 54:17 nos dice es que Dios también nos defiende de esos ataques. No solo te protege físicamente, también protege tu honor, tu reputación, tu espíritu. Las palabras que otros dicen en tu contra no tendrán el poder para definirte, porque Dios es quien te da tu valor, no las opiniones de los demás. Y más que eso, Dios promete que desmentirá las mentiras. A veces puede parecer que las personas que hablan mal de ti o las situaciones que te atacan injustamente tienen la última palabra. Pero Dios dice que la verdad prevalecerá. Él se encargará de que la justicia se haga, incluso cuando tú no puedas defenderte. Eso es poderoso, porque significa que no tienes que cargar con el peso de probar quién eres o de limpiar tu nombre por ti mismo. Dios lo hará. Y eso te libera para seguir adelante, sin el peso de la angustia causada por los ataques verbales o las calumnias. La autoridad que Dios te otorga es otra dimensión importante de este versículo. Porque cuando enfrentas ataques, ya sea de personas o de circunstancias, Dios no solo te defiende, también te da la capacidad de resistir y rechazar esas acusaciones. Te da la fuerza para decir no a las mentiras, para mantenerte firme en la verdad, incluso cuando otros intenten hacerte tambalear. Eso no significa que siempre será fácil, pero significa que tienes el respaldo de Dios, y con ese respaldo puedes enfrentar cualquier juicio, cualquier crítica, cualquier palabra negativa que venga en tu contra. El concepto de la justicia divina es uno de los más reconfortantes de toda la Biblia, porque sabemos que, aunque el mundo no siempre sea justo, Dios lo es. Él vindica a sus hijos, y eso no significa que siempre veremos esa justicia de inmediato, pero sí significa que al final la verdad siempre triunfa. Dios no permite que las mentiras prevalezcan. No importa cuánto intenten dañarte, no podrán destruir lo que Dios ha puesto en ti. Al final, la verdad saldrá a la luz, y todas las palabras malintencionadas quedarán expuestas y anuladas. Todo esto puede sonar poderoso en teoría, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Imagina que estás enfrentando críticas injustas en el trabajo. Tal vez has sido malinterpretado, o alguien está intentando sabotear tu reputación. Es fácil dejarse llevar por la ansiedad, por el deseo de defenderte, pero Isaías 54:17 te da una salida diferente: confiar en que Dios es tu defensor. No significa que no tomes acción, pero sí significa que puedes encontrar paz sabiendo que la verdad prevalecerá.
puedes seguir adelante, confiando en que Dios te respalda, que su justicia es mayor que cualquier ataque que enfrentes. La promesa de este versículo no solo nos ofrece consuelo, también nos invita a vivir con confianza. Nos dice que podemos caminar por la vida con una seguridad que no depende de nuestras circunstancias, sino del poder de Dios. Nos permite soltar las ansiedades, las dudas y vivir con la certeza de que estamos protegidos por el Creador del universo. Y con esa confianza podemos enfrentar cualquier cosa, sabiendo que, aunque las armas se formen, no prosperarán. Número 5. Salmos 121, versículo 5. El Señor, nuestro guardián personal. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Estas palabras del Salmo 121:5 nos recuerdan algo tan básico y al mismo tiempo tan profundo. Dios no es solo un ser lejano, sentado en los cielos, observando a la distancia. Él es tu guardián personal. Y no solo es tu guardián en algunos momentos o cuando todo va mal, sino siempre. Hay algo tan íntimo y reconfortante en esta imagen. Es como si Dios estuviera tan cerca de ti como tu propia sombra, protegiéndote de todo lo que no ves, cuidando cada paso que das. La idea de Dios como nuestro guardián no es pasiva. No es como si Él solo estuviera mirando desde lejos, esperando a que algo ocurra. Es un protector activo. Imagina tener a alguien que siempre está alerta, que no se cansa, que nunca pierde de vista lo que está ocurriendo en tu vida. Tener a Dios como guardián significa que nunca estás solo, que nunca estás indefenso, aunque a veces lo parezca, y eso cambia nuestra perspectiva. Sabemos que aunque somos vulnerables, hay una protección divina que es infinitamente más poderosa que cualquier amenaza. Hablemos del simbolismo de la sombra. La sombra es algo que está contigo constantemente, a donde quiera que vayas, siempre a tu lado. En la Biblia, la sombra es un símbolo de protección. Piensa en esto. En tiempos antiguos, caminar bajo el sol abrasador era peligroso, y la sombra ofrecía alivio y seguridad. Así es la protección de Dios, constante, inquebrantable, siempre presente. No importa cuán fuerte sea el calor de la vida, Él es tu sombra, refrescando y protegiendo. Además, una sombra nunca se separa de ti. Y es así como Dios está contigo, inseparable, fiel, a tu lado en cada paso del camino. Y luego está la imagen de la mano derecha. En la cultura bíblica, la mano derecha simboliza fuerza y honor. Dios está a tu derecha, no solo como alguien que observa, sino como alguien que te sostiene y te da fuerzas. Es un recordatorio de que cuando estás agotado, cuando no sabes cómo seguir, Él está ahí ofreciéndote su poder, su apoyo, su guía. No se trata solo de que Dios está cerca, se trata de que Él está en el lugar más crucial, a tu mano derecha, dispuesto a levantarte cuando lo necesites. Lo hermoso de todo esto es que la protección de Dios no es algo intermitente. No es como las luces de una ciudad que se apagan de vez en cuando. Su cuidado es constante, siempre activo, nunca descansa. Nosotros, como seres humanos, tenemos límites. Podemos vigilar por un tiempo, pero necesitamos dormir, necesitamos descansar. Dios número, Él no duerme, no se cansa de cuidarte. Esa es una realidad que tiene un impacto directo en nuestra seguridad emocional y espiritual. Saber que hay alguien que no pierde de vista lo que ocurre en tu vida, incluso cuando tú mismo no lo ves, trae una paz indescriptible. A veces, esa protección divina es tan sutil, tan discreta, que ni siquiera somos conscientes de los peligros de los que Dios nos está guardando. Piensa en cuántas veces has pasado por una situación difícil y luego, al mirar hacia atrás, te das cuenta de cómo todo pudo haber sido peor, pero no lo fue. Eso es la protección de Dios, operando en segundo plano, como una sombra que te cubre, incluso cuando no lo percibes, y es aquí donde entra la fe. A veces no veremos la intervención directa de Dios, pero debemos confiar en que Él está obrando, que su sombra nos cubre, aún en lo invisible.
Lo que este versículo nos muestra también es que Dios no es solo un guardián lejano, Él es una compañía constante. No importa dónde te encuentres, no importa la circunstancia, Dios está contigo, presente, cercano. Y eso cambia cómo enfrentamos la vida, especialmente cuando nos sentimos solos, porque no estamos solos, no lo estamos, ni siquiera en esos momentos en los que parece que todo se derrumba. Saber que Dios está a nuestro lado, que es nuestra sombra, nos da una nueva perspectiva sobre la soledad. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? En tiempos de incertidumbre, cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse, este versículo se vuelve aún más relevante. Cuando enfrentamos crisis o situaciones que nos llenan de temor, la certeza de que Dios es nuestro guardador nos permite enfrentarlas con una confianza diferente. No es que el miedo desaparezca por completo, pero sí pierde poder sobre nosotros. Porque cuando sabes que hay un Dios que te está protegiendo, cuando recuerdas que Él es tu sombra, puedes caminar con más valentía, sabiendo que no estás enfrentando esos desafíos solo. El concepto de vigilancia divina es fascinante. Nosotros podemos ser limitados, distraernos, fallar, pero Dios nunca lo hace. Su vigilancia es perfecta porque Él lo sabe todo, lo ve todo. Y hay un consuelo increíble en eso, saber que incluso en los momentos en que no somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, Dios está vigilando, protegiéndonos de cosas que ni siquiera vemos. Eso nos da una paz mental y emocional que solo puede venir de alguien que tiene el control absoluto. Y más allá de la seguridad física, esta promesa de Dios como nuestro guardador fomenta una relación íntima con Él. Cuando sabes que Dios es tu guardián personal, cuando entiendes que Él está siempre a tu lado, algo cambia en tu corazón. Comienzas a desarrollar una confianza y dependencia que te lleva a acercarte más a Él. Esa relación se fortalece y empiezas a ver a Dios no solo como un protector, sino como un amigo cercano, alguien en quien puedes confiar plenamente. Y es en esa intimidad donde nuestra fe crece, donde nuestra relación con Dios se profundiza. Entonces, ¿cómo respondemos a esta protección divina? Vivimos con gratitud y confianza. Saber que Dios está a nuestro lado debería inspirarnos a caminar con más seguridad, a enfrentar cada día con la certeza de que pase lo que pase, Él nos tiene cubiertos. Pero también tenemos una responsabilidad. No se trata solo de descansar en su protección, sino de vivir de una manera que refleje esa confianza. Es un equilibrio entre la fe y la acción, entre confiar en que Dios nos cuida y tomar decisiones sabias con esa seguridad en mente. Y finalmente, este concepto de Dios como guardador personal también tiene una aplicación comunitaria. Nosotros, como comunidad de fe, podemos reflejar esta protección divina al cuidar y apoyar a los demás. Somos llamados a ser como una sombra para los que nos rodean, a brindar apoyo, a estar presentes, a proteger a los que lo necesitan. En la comunidad de fe compartimos la experiencia de la protección divina y nos animamos mutuamente a confiar en que Dios está cuidándonos a todos. Así que, cada vez que leas este versículo, recuerda que Dios no solo es un guardián en momentos de crisis, sino en cada aspecto de tu vida. Él es tu sombra, siempre a tu lado, protegiéndote, guiándote, dándote fuerzas. Vivir bajo esa promesa no solo transforma cómo vemos nuestras circunstancias, sino que también nos invita a vivir con una confianza renovada, sabiendo que nuestro guardián nunca nos dejará. Número 6. Salmos 91, versículo 1. Habitando bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras del Salmo 91, versículo 1, nos ofrece una imagen tan rica y tan poderosa de la seguridad divina que es imposible no detenerse a reflexionar. ¿Qué significa realmente habitar al abrigo del Altísimo? En este versículo encontramos una promesa de protección
Pero no se trata simplemente de una protección física. Va mucho más allá de eso. Nos está invitando a algo más profundo, a vivir en una relación continua y cercana con Dios, una relación que transforma nuestra vida diaria, que nos brinda paz y confianza, incluso en los momentos más oscuros. Cuando hablamos del abrigo del Altísimo, lo que estamos diciendo es que hay un lugar en el que podemos encontrar refugio, un refugio que no es físico, sino espiritual. Este abrigo es la protección que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. Fíjate que no se trata de una simple visita o de estar con Dios solo cuando lo necesitamos. Es un lugar donde podemos habitar, donde podemos hacer de su presencia nuestra casa. ¿Te imaginas lo que eso significa? Vivir en un estado de paz constante, donde las tormentas externas pueden rugir, pero internamente estamos en calma, porque sabemos que estamos bajo el cuidado de Dios. La sombra del Omnipotente es otro concepto que tiene un simbolismo profundo. La sombra representa protección, pero no cualquier protección, sino una que abarca todo. Cuando piensas en la sombra de algo grande, cubre completamente todo lo que está debajo de ella. Y eso es lo que Dios hace. Su protección no es parcial ni limitada, es total. No hay nada que pueda suceder fuera del alcance de su poder. Y aquí es donde entendemos la omnipotencia de Dios, porque cuando hablamos de la sombra del Omnipotente, estamos hablando de un Dios cuyo poder no tiene límites. No importa cuál sea la amenaza, no importa cuán grande sea el desafío, su sombra es suficiente para cubrirnos y protegernos. Pero hay algo clave que no podemos pasar por alto: la importancia de habitar. No es lo mismo visitar la presencia de Dios que habitar en ella. A veces, en nuestra vida, tendemos a buscar a Dios solo en los momentos de crisis, como si fuera un lugar de emergencia al que recurrimos cuando las cosas se ponen difíciles. Pero el versículo nos invita a hacer algo mucho más profundo, a morar, a vivir en su presencia constantemente. Es una relación continua y profunda. Y cuando habitamos en su abrigo, esto no solo cambia cómo enfrentamos los problemas, sino que transforma toda nuestra experiencia diaria de fe. La protección que Dios ofrece no es solo externa, es una protección integral. Él no solo nos refugia de las tormentas externas de la vida, también nos ayuda a lidiar con las tormentas internas, el miedo, la ansiedad, la duda. Cuando estamos cerca de Dios, cuando hacemos de su presencia nuestro hogar, experimentamos un alivio profundo que va más allá de las circunstancias. ¿Cuántas veces has sentido que el miedo te paraliza? La cercanía con Dios es la clave para superar eso, porque en su abrigo encontramos la paz que nuestras almas necesitan. La omnipotencia de Dios es un concepto que a veces parece difícil de comprender, pero es lo que nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Él tiene el control. Nosotros, como seres humanos, somos limitados. Nos enfrentamos a situaciones en las que no vemos la salida, en las que nuestras fuerzas se agotan. Pero Dios no tiene esos límites. Su poder es infinito y confiar en ese poder nos permite descansar. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero saber que estamos bajo el cuidado de un Dios omnipotente nos da la confianza para enfrentarlos con valor. Y lo mejor de todo es que este abrigo divino no es algo temporal o circunstancial. No es solo un refugio al que recurrimos en momentos de crisis, es un lugar permanente, un refugio diario. Dios nos invita a habitar en su presencia en cada aspecto de nuestra vida, no solo cuando las cosas se ponen difíciles. Es un recurso constante, y eso es lo que nos permite mantener la paz, incluso en medio de las tormentas más fuertes. La clave está en no esperar a que lleguen los problemas para buscar refugio en Dios, sino en vivir constantemente en su abrigo, para que cuando lleguen los desafíos, estemos preparados y anclados en su protección. Piénsalo de esta manera. ¿Cómo cambia tu perspectiva cuando sabes que tienes un lugar seguro al que recurrir?
Tal vez estás enfrentando una crisis de salud o te preocupa el futuro financiero. Cuando entiendes que puedes habitar bajo la sombra del Omnipotente, esas preocupaciones ya no tienen el mismo peso. Porque sí, los problemas son reales, pero la protección de Dios es aún más real. Y es en ese entendimiento donde nuestras ansiedades se transforman, donde los problemas pierden poder sobre nosotros. Este versículo nos invita a una relación más profunda con Dios. No se trata solo de entender intelectualmente que Dios es poderoso o que Él ofrece protección. Se trata de experimentarlo personalmente, de buscar activamente su presencia. Habitar bajo su abrigo significa hacer de esa relación una prioridad en nuestra vida. Significa pasar tiempo con Él, confiar en Él, buscar su dirección en todo momento. Y los beneficios no son solo espirituales, también son emocionales. Vivir en la seguridad de su abrigo nos da una paz que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Cuando reflexionamos sobre los atributos de Dios, como el hecho de que Él es el Altísimo y el Omnipotente, entendemos por qué podemos tener tanta confianza en su protección. No estamos hablando de un Dios lejano o limitado, estamos hablando del Dios de todo el universo, el que tiene el poder sobre todo, y eso refuerza aún más la idea de que no hay nada que pueda escapar a su cuidado. Él es el Altísimo, por encima de todo, y eso significa que su protección está garantizada. Finalmente, es importante recordar que habitar bajo el abrigo de Dios no es algo que hacemos de manera intermitente, es algo que requiere persistencia en nuestra fe. Los tiempos difíciles vendrán, pero cuando permanecemos constantes en nuestra relación con Dios, nuestra fe se fortalece. No solo confiamos en su protección, sino que esa confianza nos impulsa a seguir adelante, a enfrentar cada día con esperanza. Y en eso, la comunidad de fe juega un papel clave. No estamos solos en este viaje, y compartir esta verdad con otros nos fortalece mutuamente. Así que hoy quiero invitarte a que no solo conozcas este versículo, sino que lo vivas. Busca el abrigo del Altísimo, experimenta su protección, haz de su presencia tu hogar, porque en él encontrarás la seguridad y la paz que tanto necesitas. No solo en los momentos de crisis, sino todos los días de tu vida. Número 7. Salmos 91, versículo 10. Seguridad para ti y tu hogar. Cuando leemos en Salmos 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, lo primero que se nos viene a la mente es una promesa de protección. Pero no se trata de cualquier tipo de protección. Es una cobertura divina, completa, que no solo abarca nuestra vida personal, sino también a nuestra familia, a nuestros seres queridos y hasta nuestro hogar. En un mundo donde la incertidumbre parece estar siempre a la vuelta de la esquina, esta promesa nos ofrece algo que todos anhelamos: seguridad, tanto física como espiritual. Piénsalo por un momento. La protección que Dios promete aquí no es limitada ni parcial. No es como esas barreras humanas que, por más que intentemos, siempre tienen fallos. Esta es una protección total, una que cubre todos los aspectos de nuestra vida. Y eso incluye no solo lo que nos pasa a nosotros, sino también a aquellos que están bajo nuestro techo, a nuestra familia, a nuestros hogares. Es un recordatorio de que la mano de Dios no se limita a lo que vemos, sino que también abarca lo que más valoramos: nuestras relaciones, nuestros seres queridos, nuestro espacio seguro. Ahora, cuando hablamos de mal, muchas veces pensamos en lo obvio: accidentes, enfermedades, tragedias. Pero la Biblia usa la palabra mal en un sentido más amplio. No es solo lo que nos puede dañar físicamente, es todo aquello que tiene el potencial de destruirnos, de alejarnos de Dios, de desmoronar nuestra paz. Y aquí es donde la protección divina es clave. No se trata de que nunca vamos a enfrentar problemas, sino de que, cuando los enfrentemos, no nos vencerán. Dios nos da la victoria sobre ellos, incluso cuando parecen ser demasiado grandes o demasiado difíciles de superar. Y luego está la palabra morada. Al leerla, tal vez pienses en tu casa, en las 4 paredes que te rodean.
Pero la morada va más allá de lo físico. Es un símbolo de seguridad, de refugio. Es el lugar donde descansamos, donde nos sentimos en paz. Y cuando Dios promete que ninguna plaga tocará tu morada, no solo está hablando de enfermedades o calamidades físicas. También está hablando de todas aquellas cosas que podrían afectar tu bienestar emocional, espiritual y hasta mental. Es la promesa de que incluso cuando el mundo a tu alrededor esté en caos, dentro de tu morada, dentro de tu vida, Dios te guarda. La plaga en este versículo, claro, puede referirse a las calamidades físicas que todos conocemos, como lo serían pandemias o desastres. Pero también tiene un significado más profundo. La plaga puede ser cualquier tipo de calamidad que amenaza con destruirte, desde problemas financieros hasta dificultades emocionales, hasta situaciones que parecen no tener solución. Lo importante aquí es que Dios, en su omnipotencia, tiene el poder para protegerte de todo eso. Incluso en tiempos de pandemia, incluso cuando las dificultades parecen tocar la puerta, hay una promesa clara de que Dios está ahí, protegiendo lo que es tuyo. Y la clave para vivir bajo esa protección es la fe. No es solo leer el versículo y creer que todo estará bien, sino realmente confiar en esa promesa, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. La fe es lo que nos permite ver más allá de lo que está justo frente a nosotros y nos conecta con la realidad de la protección divina. Y esa confianza genera algo increíble en nosotros, paz interior. Cuando sabes que Dios te está protegiendo, cuando confías en que su cobertura es real, el miedo disminuye y la paz comienza a llenar esos espacios donde antes solo había incertidumbre. Entonces, ¿cómo aplicamos esta promesa en nuestra vida diaria? Imagina que estás atravesando una crisis financiera o que te preocupa la salud de un ser querido. Es natural que sientas miedo, que las dudas te asalten. Pero aquí es donde esta promesa entra en juego. Cuando confías en la protección de Dios, puedes enfrentar esas situaciones sabiendo que Él está a cargo, que su mano está sobre ti y sobre tu hogar. No se trata de negar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que no estás solo y que Dios ya ha prometido protegerte a ti y a tu morada. Este versículo cobra aún más relevancia en tiempos de crisis global. Cuando el mundo entero parece estar en caos, cuando una pandemia, una crisis económica o un desastre natural nos afecta a todos, es fácil perder la esperanza. Pero la protección divina no cambia según las circunstancias. Dios no nos dice que solo estará con nosotros cuando todo va bien. Nos dice que siempre estará con nosotros, incluso en los tiempos más oscuros. Y aunque somos llamados a tomar precauciones humanas, a ser prudentes, nuestra confianza final está en la protección que Dios nos ofrece. Esa es la verdadera seguridad. Es en esos momentos de crisis donde la comunidad de fe juega un papel crucial. No estamos solos en esta promesa. Cuando compartimos nuestra fe con otros, cuando nos apoyamos mutuamente, reforzamos esa confianza en la protección divina. Ver cómo Dios ha obrado en la vida de otros nos da esperanza para confiar en que Él también obrará en la nuestra. La comunidad de fe nos recuerda que no solo Dios protege a individuos, sino que también protege a familias, a comunidades enteras. Hay un poder increíble en compartir testimonios de cómo Dios ha protegido y cuidado a su pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando experimentamos dificultades? A veces, puede parecer que esta promesa no se cumple al pie de la letra. Tal vez has pasado por pérdidas, por momentos en los que te has preguntado, ¿dónde está esa protección divina? Es importante entender que esta promesa no significa que nunca tendremos problemas, sino que Dios nos protege incluso en medio de ellos. No se trata de estar exentos de dolor, sino de saber que a pesar de todo, Dios está con nosotros, guardándonos de ser destruidos por esas circunstancias. Es un equilibrio entre fe y realismo, y aquí hay un aspecto interesante. La creencia en esta protección divina también tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional.
Confiar en que Dios nos protege reduce la ansiedad, el estrés y nos da una resiliencia que es difícil de explicar. Porque cuando sabes que estás en las manos de Dios, las preocupaciones pierden peso. El miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti, y esa es una de las bendiciones más grandes de vivir bajo la protección de Dios, la paz que supera todo entendimiento. Finalmente, la promesa de protección divina no es pasiva, nos invita a responder de manera activa. No es solo algo que recibimos, es algo que vivimos. Cultivar una actitud de confianza diaria, mantenernos firmes en la fe y practicar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana son formas en las que podemos vivir bajo su abrigo. Esto significa tomar tiempo para orar, para leer su palabra, para recordar diariamente que su promesa sigue vigente. Es una práctica constante de confianza que nos mantiene seguros, no solo en tiempos de crisis, sino todos los días de nuestra vida. Así que cuando pienses en este versículo, cuando medites en la promesa de protección divina, recuerda que no es solo para ti, sino también para tu hogar, para tus seres queridos, para aquellos que están bajo tu cuidado. Y no importa lo que venga, plaga, crisis o dificultades, Dios ya ha prometido estar ahí, protegiendo y guardando lo que es más importante para ti. Número 8. Éxodo 14, versículo 14. Soberanía y poder de Dios en la adversidad. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esto es lo que dice Éxodo 14, versículo 14, y si lo piensas bien, qué promesa tan increíble. En medio de nuestras luchas más difíciles, cuando todo parece estar en nuestra contra, Dios nos dice que Él tomará el control, que no necesitamos pelear solos. Y esa es una verdad que cambia por completo nuestra perspectiva, porque ¿cuántas veces te has sentido abrumado por una situación que parece imposible de resolver? Ya sea un problema financiero, una crisis familiar o incluso una batalla interna con la ansiedad o el miedo. Esas son las luchas que más nos consumen, pero aquí Dios nos asegura que no tenemos que enfrentarlas por nuestra cuenta. Dios es el dueño de nuestras batallas, y eso cambia todo. Cuando entendemos que la soberanía de Dios se extiende a cada área de nuestra vida, nos damos cuenta de que no estamos solos en la pelea. Dios no solo observa desde la distancia, Él interviene directamente en nuestras situaciones y eso nos da consuelo. Saber que nuestras luchas no son solo nuestras, que Dios mismo está involucrado y que Él es quien peleará por nosotros, nos da una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Ahora bien, cuando Dios dice que peleará por nosotros, no está diciendo que simplemente debemos quedarnos con los brazos cruzados. Nos está invitando a la tranquilidad, pero no a la pasividad. ¿Ves la diferencia? No se trata de dejar de actuar, sino de soltar el control y confiar en que Dios está haciendo lo que nosotros no podemos ver. La tranquilidad a la que Dios nos llama es una confianza activa. Es saber que, aunque las circunstancias parezcan caóticas, podemos descansar en la certeza de que Dios está trabajando detrás de escenas, incluso cuando no lo vemos. Y aquí es donde entendemos a Dios como un guerrero activo. No es solo un espectador, Él es nuestro defensor. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, Él interviene de maneras que a veces ni imaginamos. Puede que nos sintamos desbordados, pero la promesa es que no estamos solos. Dios no te deja solo en medio de la tormenta, Él pelea por ti. Y esa seguridad de que Dios está a nuestro lado, luchando en nuestro favor, cambia por completo la forma en que enfrentamos los desafíos. A menudo caemos en la trampa de creer que todo depende de nosotros. Pensamos que si no nos esforzamos lo suficiente, si no nos preocupamos lo suficiente, todo se desmoronará. Pero la verdad es que nuestro esfuerzo, sin la confianza en Dios, no puede llevarnos a donde Él quiere que estemos. El estrés, la preocupación, el intentar controlar cada detalle, todo eso nos agota y al final no nos lleva a ningún lado. Pero cuando soltamos esas cargas y confiamos en que Dios está al mando, algo cambia.
El poder transformador de la confianza en Dios no solo nos da paz, sino que también nos abre la puerta a ver su intervención en formas que nunca podríamos haber imaginado. Y hablemos de esa calma a la que Dios nos invita. No es una calma pasiva, como te decía antes, es una calma llena de fe. Es la capacidad de descansar, no porque las circunstancias sean fáciles, sino porque sabemos que Dios está trabajando. Es como cuando confías en que alguien de confianza se está encargando de un problema por ti. No es que el problema desaparezca de inmediato, pero puedes relajarte porque sabes que está en buenas manos. De la misma manera, cuando entregamos nuestras batallas a Dios, podemos tener paz, incluso cuando no hay una solución visible todavía. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en situaciones reales? Imagina que estás enfrentando una crisis familiar. Tal vez hay conflictos que parecen no tener solución, o hay un problema de salud que te está quitando el sueño. Es fácil caer en la ansiedad, en el estrés, en el ¿cómo voy a resolver esto? Pero aquí es donde entra la invitación de Dios. Él te dice que no tienes que pelear esta batalla solo. Puedes soltar esa ansiedad, puedes confiar en que Él está peleando por ti. Y cuando haces eso, algo maravilloso ocurre. Tu ansiedad disminuye. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque sabes que Dios está en control. Esta promesa no solo nos da paz, también nos da la capacidad de mantener la calma en las situaciones más difíciles. Porque, honestamente, la vida no siempre es fácil. Pero con Dios peleando por nosotros, no necesitamos dejarnos llevar por la desesperación. Podemos tener la confianza de que, aunque las cosas no tengan sentido para nosotros, Dios tiene un plan. Él está en la batalla, está en los detalles y está trabajando en nuestro favor. Entonces, cuando te enfrentes a situaciones que parecen demasiado grandes, recuerda que no estás peleando solo. Dios es quien pelea por ti. Y esa es una promesa que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que transforma la manera en que vivimos. Nos permite soltar el control, confiar en su poder y descansar en su fidelidad. Porque al final del día la batalla es del Señor. Y con Él de nuestro lado ya sabemos cómo termina, con victoria. Número 9. Proverbios 18, versículo 10. El nombre de Dios como refugio. ¿Sabes cuando leemos en Proverbios 18:10 que el nombre de Jehová es torre fuerte, a ella corre el justo y es levantado? No solo estamos leyendo una simple frase, estamos entrando en una promesa increíblemente poderosa. Y fíjate bien en la imagen que se nos presenta aquí. Una torre fuerte. En tiempos antiguos, las torres defensivas eran lugares de seguridad, de refugio, especialmente cuando había peligro. Eran construidas para resistir los ataques y ofrecer protección. Y eso es exactamente lo que Dios nos ofrece, un refugio en medio del caos, una fortaleza espiritual en la que podemos encontrar seguridad cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. El nombre de Dios no es solo una referencia a cómo lo llamamos. En la cultura bíblica, el nombre de Dios representa su carácter, su poder, su misericordia, todo lo que Él es. Entonces, cuando Proverbios nos dice que el nombre de Jehová es una torre fuerte, está diciendo que en su carácter perfecto, en su naturaleza divina encontramos protección, y no cualquier tipo de protección, sino una que es impenetrable e invencible. Es un recordatorio de que no importa lo que enfrentemos, Dios siempre será nuestro refugio más seguro. Pero me encanta que este versículo no se detiene ahí. Habla de correr hacia esa torre. Ese acto de correr es crucial porque refleja nuestra fe. Cuando estamos en problemas, ¿a dónde corremos? Muchos de nosotros, cuando enfrentamos una crisis, tendemos a correr hacia nuestras propias soluciones, a depender de nuestra capacidad de resolver las cosas. Otras veces, corremos hacia personas, esperando que nos rescaten. Pero lo que Proverbios nos dice es que, en lugar de buscar refugio en nuestras fuerzas, debemos correr hacia Dios, porque solo en Él encontraremos la verdadera protección.
Ese acto de correr hacia Dios no es solo una reacción instintiva, es un acto de confianza. Sabes que Él es el único que puede ofrecerte lo que realmente necesitas. Y lo que Dios promete cuando acudimos a Él es mucho más que protección. El versículo dice que el justo es levantado. No solo estás a salvo, sino que Dios te eleva por encima de las dificultades. Hay un poder transformador en esa promesa. No es simplemente un refugio donde te escondes y esperas que pase la tormenta. Es un lugar donde Dios te restaura, te fortalece y te eleva por encima de tus circunstancias. De repente, desde esa torre, puedes ver las cosas de una manera completamente diferente. Lo que antes parecía insuperable, lo ves desde la perspectiva de Dios y te das cuenta de que Él tiene el control. Pero, ¿quiénes son los que reciben esa protección y elevación? El versículo dice el justo. Y ser justo no significa ser perfecto, porque sabemos que nadie lo es. Ser justo significa vivir conforme a la voluntad de Dios, tener un corazón que busca agradarlo, confiar en Él, incluso en las pruebas. Y cuando vives con esa mentalidad, tienes acceso directo a la torre fuerte de Dios. No tienes que dudar de si puedes acudir a Él o no, porque Dios está esperando que corras hacia su refugio. Él está ahí, listo para levantarte. Y una de las cosas más poderosas que ocurre cuando encontramos refugio en Dios es la transformación de nuestra perspectiva. Antes de correr a esa torre, tal vez solo querías esconderte, huir de tus problemas, pero cuando estás en la presencia de Dios, algo cambia. Ya no es solo un lugar de protección, es un lugar donde te sientes capacitado. Lo que antes te abrumaba, ahora lo ves con una esperanza renovada, porque sabes que Dios está a cargo. Es como si, en lugar de estar solo sobreviviendo, ahora te encuentras viendo todo desde una posición de victoria, de confianza en lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en situaciones reales? Imagina que estás enfrentando un diagnóstico médico inesperado, o una pérdida que no viste venir. En esos momentos es natural sentir miedo, incertidumbre. Pero lo que Proverbios 18:10 nos enseña es que en lugar de quedarnos en ese lugar de temor, podemos correr a Dios. Y no solo para encontrar un refugio temporal, sino para ser levantados por encima de esas circunstancias. Dios no promete que la tormenta se detendrá de inmediato, pero sí promete que, en medio de la tormenta, te elevará a un lugar de paz, de fortaleza, de confianza. Lo hermoso de este versículo es que no se trata solo de una promesa para tiempos de crisis, es una verdad constante en nuestra relación con Dios. Podemos acudir a Él en cualquier momento, no solo cuando estamos en problemas. Y cada vez que lo hacemos, experimentamos esa seguridad, esa elevación. Porque su torre, su presencia, es nuestra morada. No tenemos que esperar a que las cosas se pongan mal para buscar refugio en Él. Podemos vivir en esa fortaleza todos los días, sabiendo que Dios nos sostiene y nos eleva. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda, tienes un refugio. No necesitas enfrentarlo todo solo. Corre hacia Dios. En su nombre, en su carácter, en su poder, encontrarás la fortaleza que necesitas. Y más allá de eso, serás levantado por encima de lo que sea que estés enfrentando. Porque cuando corres a Dios, no solo encuentras refugio, encuentras transformación. Número 10. Salmos 34, versículo 7. La guardia celestial de Dios. ¿Sabes cuando leemos en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Estamos descubriendo una promesa increíblemente poderosa. A veces vivimos nuestras vidas sin darnos cuenta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo espiritual. Pero este versículo nos da una imagen clara. Los ángeles de Dios no solo están presentes, sino que están acampando a nuestro alrededor. Piensa en eso. No es que aparezcan de vez en cuando, están literalmente formando una muralla invisible de protección constante, velando por nosotros en todo momento.
La idea de ángeles acampando a tu alrededor es reconfortante, ¿no crees? Ellos están ahí, no para un rato, sino de manera continua, ofreciendo una defensa activa y vigilante. Esta protección no es pasajera ni superficial, es firme, es constante. Es un escudo que nos rodea en todo momento. A veces podemos sentirnos vulnerables o indefensos, pero saber que hay una barrera espiritual invisible cuidándonos puede cambiar por completo nuestra perspectiva de seguridad. Y lo que es más increíble es que no estamos solos en nuestras batallas. El ángel de Jehová no solo está observando desde la distancia. Los mensajeros celestiales tienen una misión clara: intervenir, proteger, luchar por nosotros. Esto nos recuerda que nuestras luchas no son solo nuestras. Dios tiene un ejército celestial a su disposición, listo para actuar a nuestro favor, y eso nos da paz. A menudo enfrentamos situaciones en las que nos sentimos sin salida, sin recursos, pero este versículo nos asegura que no importa lo que estemos enfrentando, no estamos solos. Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, y esa protección va más allá de lo que podemos entender o ver. Me encanta la imagen del ejército celestial que encontramos en este salmo. Es como si estuviéramos rodeados por una fortaleza impenetrable, un ejército invisible de ángeles que nos defiende tanto física como espiritualmente. A veces pensamos que Dios solo está presente en las cosas grandes, pero aquí vemos que su amor por nosotros es tan inmenso que se preocupa incluso por las pequeñas batallas diarias. Es como si hubiera puesto una guardia personal para cada uno de sus hijos. Eso es amor en su forma más pura. Ahora, algo que me parece importante resaltar es que esta defensa no es pasiva. No es que los ángeles estén simplemente de pie, mirando lo que sucede. La protección angelical es activa. Cuando el versículo dice que el ángel de Jehová defiende, está hablando de intervención directa. Los ángeles no están ahí solo para observar, sino para actuar. Nos defienden en situaciones que ni siquiera sabemos que están ocurriendo, en peligros invisibles, en ataques espirituales que pueden estar sucediendo sin que nosotros lo notemos. Eso debería darnos una confianza enorme. No importa lo que venga contra nosotros, Dios ha puesto a su ejército celestial para luchar a nuestro favor. Y aquí es donde entra un concepto clave en este versículo: temer a Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de temer a Dios, no está hablando de un miedo paralizante, de ese tipo de terror que nos aleja. Más bien, es un temor reverente, un respeto profundo, una admiración por su grandeza y su poder. Este temor es lo que nos lleva a confiar completamente en Él, a depender de Él en todo. Y cuando vivimos en ese tipo de reverencia, tenemos acceso a esta increíble promesa de protección angelical. No es que tengamos que ser perfectos o tener todo bajo control. Se trata de vivir en una relación de confianza y respeto hacia Dios. Esa confianza abre la puerta para que experimentemos la defensa celestial de una manera poderosa. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Imagina que estás enfrentando una situación peligrosa, ya sea algo físico, emocional o espiritual. Puede ser una enfermedad, una crisis familiar o incluso un temor que te paraliza. En esos momentos es fácil sentir que estás solo, que no hay salida. Pero lo que este versículo nos dice es que, incluso en esos momentos, hay ángeles a tu alrededor. Puedes tener paz en medio de la tormenta porque sabes que Dios ha enviado a sus mensajeros celestiales para protegerte. No tienes que enfrentarlo solo. No tienes que cargar con el peso de la lucha. Dios te defiende, y lo hace de maneras que a veces ni siquiera podemos ver. Y ese consuelo, esa paz, es transformadora. Saber que hay una guardia celestial cuidando de ti cambia la forma en que enfrentas el peligro. Ya no te sientes indefenso o solo. Sabes que, aunque las cosas parezcan estar fuera de control, Dios tiene un ejército luchando por ti. Y esa confianza te da fuerza, te da el coraje de seguir adelante, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose.
Porque no importa lo que enfrentes, no importa lo oscuro o difícil que parezca, la guardia celestial de Dios está contigo. Entonces, la próxima vez que sientas miedo, la próxima vez que te enfrentes a algo que parece estar más allá de tu control, recuerda esto: el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. No estás solo, no tienes que luchar solo. Dios ha enviado a sus ángeles para que te defiendan, y esa defensa es tanto física como espiritual. Puedes caminar con confianza, sabiendo que estás rodeado por una muralla invisible de protección. Número 11. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 3. La fidelidad inquebrantable de Dios. Sabes, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, muchas veces no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que eso realmente significa. En 2 Tesalonicenses 3, versículo 3, Pablo nos dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y esas palabras son poderosas, porque lo que nos está diciendo es que Dios no es simplemente alguien en quien podemos confiar ocasionalmente, sino que su fidelidad es inquebrantable. Eso significa que no importa lo que pase a nuestro alrededor, las circunstancias pueden cambiar, la gente puede fallarnos, pero Dios siempre será fiel. Siempre estará ahí, cumpliendo sus promesas, protegiéndonos y fortaleciéndonos. Y eso es algo en lo que podemos descansar. El carácter de Dios es constante. No se ve afectado por los altibajos de nuestra vida, ni por nuestras dudas o fallos. La fidelidad de Dios es la base sobre la cual podemos edificar nuestra fe. Cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse, Él permanece firme. Nos da la seguridad de que, sin importar cuán caótica sea la situación, Él está presente y está actuando a favor nuestro. Eso es algo que pocas veces podemos decir de cualquier otra cosa en la vida. Y ese contraste es clave. Mientras que todo lo demás puede cambiar, la fidelidad de Dios no cambia. Pero no solo es una fidelidad que observa desde lejos, es una fidelidad que actúa. Cuando Pablo dice que Dios os afirmará, nos está diciendo que Dios nos da estabilidad, que nos refuerza internamente. En momentos de ataque espiritual, cuando sentimos que nuestra fe está siendo probada o cuando las tentaciones parecen abrumarnos, Dios está ahí para fortalecernos. No es que Él simplemente nos dé una palmadita en la espalda y nos deje solos. Él nos da la capacidad de resistir, de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Y aquí es donde entra esa promesa de protección contra el mal. El versículo no nos dice que no enfrentaremos pruebas o dificultades, pero sí promete que Dios nos guardará del mal. Eso es importante. No significa que nunca vamos a tener problemas o que todo en la vida será fácil. Lo que significa es que Dios, en su fidelidad, nos protegerá de ser destruidos por el mal. Nos dará las herramientas necesarias, la fortaleza interior para resistir, para que el mal no tenga la última palabra en nuestra vida. Dios está siempre al control. Él es soberano, incluso en medio de nuestras dificultades. Y esa es una promesa increíble, porque, aunque a veces no podemos ver cómo Dios está actuando, sabemos que Él está ahí, protegiéndonos, guiándonos y asegurándose de que saldremos de las pruebas más fuertes que antes. Esa es la belleza de su soberanía. No es solo que Él nos defiende pasivamente, sino que está activamente trabajando en nuestras vidas, equipándonos para enfrentar no solo los desafíos actuales, sino también los que vendrán en el futuro. Nos está preparando para enfrentar cada nuevo desafío con mayor confianza y con una fe más sólida. Entonces, cuando enfrentamos esas luchas espirituales, cuando sentimos que las tentaciones o los ataques son constantes, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Podemos tener la certeza de que no estamos solos, de que Él está a nuestro lado, no solo para protegernos, sino para darnos la fortaleza necesaria para resistir. Esa es una verdad transformadora. Porque muchas veces, en medio de la batalla, podemos sentirnos agotados, débiles, incapaces de seguir adelante. Pero ahí es cuando la fidelidad de Dios entra en acción.
Él no nos deja solos para que intentemos resolver las cosas por nuestra cuenta. Él está ahí, listo para fortalecernos, para asegurarse de que podemos resistir y permanecer firmes en nuestra fe. Y eso nos lleva a la idea de que Dios no solo nos protege externamente, sino que también nos fortalece internamente. No es solo que Él nos escuda de los ataques del mal, sino que también nos da el poder para enfrentarlos. A través de las pruebas que superamos con su ayuda, nuestra fe se vuelve más fuerte, más resistente. Cada desafío es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda, para ver cómo Él no solo nos protege, sino que nos transforma en el proceso. Piénsalo así. Las pruebas de la vida no solo son momentos difíciles por los que debemos pasar, sino que son ocasiones en las que Dios nos muestra su poder y su fidelidad de maneras que no podríamos ver de otro modo. Nos damos cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando. Él nos sostiene, nos afirma y nos guarda, no solo para superar el momento, sino para que nuestra fe salga más fuerte del otro lado. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Tal vez estás enfrentando una tentación que parece imposible de vencer, o quizás estás en medio de una lucha espiritual que te tiene agotado. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en esa lucha. Dios es fiel y Él te fortalecerá. No tienes que enfrentar tus batallas solo, ni confiar solo en tus propias fuerzas. La fidelidad de Dios es una constante, una promesa en la que puedes descansar. Él te protegerá, te afirmará y te sostendrá con su justicia. La próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda esto. No solo estás siendo protegido por Dios, también estás siendo fortalecido. Cada dificultad es una oportunidad para experimentar más profundamente su fidelidad inquebrantable. Y con esa verdad en mente puedes caminar con confianza, sabiendo que Dios está a tu lado, siempre fiel, siempre fuerte. A lo largo de este viaje a través de los versículos más poderosos en tiempos difíciles, hemos descubierto juntos que no estamos solos. Cada palabra que hemos explorado nos habla de un refugio seguro, una fortaleza inexpugnable en medio de las tormentas de la vida. Si estas palabras han resonado en tu corazón, si has sentido esa chispa de esperanza al conocer estas promesas, te animo a no guardar este tesoro solo para ti. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, puedan estar buscando un faro en la oscuridad. Habla de estas promesas con amigos y familiares. Comparte este video en tus redes sociales y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones a través de la sabiduría bíblica. No olvides que, más allá de las palabras, lo que realmente transforma es la acción. Deja que estas promesas divinas se conviertan en el cimiento de tu vida, y juntos fortalezcamos esta comunidad de fe que cree firmemente que, con Dios como nuestro guardián, ninguna adversidad podrá derrotarnos. Suscríbete, comparte y sigue caminando en la luz de estas verdades eternas. Recuerda, cada paso que damos bajo el amparo de estas promesas es un paso hacia una vida más plena y protegida. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.